Yo soy Silvia Saborío, economista. Nací en Costa Rica, de padres costarricenses, pero desde joven me fui a vivir afuera. En primer lugar, obtuve una beca para terminar mi secundaria en Estados Unidos, entonces me gradué allá. O sea que la primera vez me fui como a los 15 años. Luego me fui a la Universidad de British Columbia en Canadá y allá saqué el bachillerato en economía. Luego, en aquella época, habían becas que daban varios gobiernos europeos, como Inglaterra y Holanda. Entonces yo vine, apliqué y la primera que me salió, que fue la de Holanda, la acepté y rápidamente me fui para allá. Total que pasé casi 4 años en Holanda. Luego mi vida tomó otro giro porque me reclutaron de Naciones Unidas para formar parte del equipo económico de la Secretaría de Naciones Unidas. Entonces, en 1980 me fui a Nueva York, me nombraron representante financiera de Costa Rica con sede en la Embajada de Costa Rica en Washington. Cuando terminó ese gobierno, me ofrecieron quedarme en Washington como parte de un think tank, un centro de pensamiento independiente, y entonces ahí me quedé. Para hacer eso ya me tuve que hacer residente americana. Nunca me hice gringa porque yo no me siento gringa, yo soy tica. Pero entre pitos y flautas pasé en Estados Unidos casi 40 años. Por ahí del año 2000, mi mamá, que ya era grande y que era muy cercana a mí, ya estaba viejita, y entonces yo decidí que necesitaba más flexibilidad para poder pasar más tiempo con ella. Entonces dejé de trabajar institucionalmente y me hice como freelance consultora. Y me gustó la idea de no trabajar institucionalmente. Y entonces en ese momento también, para distraerme, para buscar más, no sé, energía y armonía y belleza en mi vida, empecé con lo del arte. Yo siempre había sido una apreciadora de arte, pero la verdad nunca me había puesto a hacer nada. Pero mi mamá era una artista textil importante en este país. Varias generaciones de señoras aprendieron a bordar con ella. Yo no bordo, pero el espíritu y el manejo de las telas y eso era algo que yo llevaba casi que en la sangre. Y he seguido con eso y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Hay por lo menos un par de factores importantes. En una posición como la que yo había llegado ya a tener, el asunto de la toma de decisiones, o sea, el enfrentar riesgos, había llegado a volverse una cosa muy seria, porque las decisiones que tomara, de una manera o de la otra, tenían consecuencias importantes a veces sobre los países o la vida de mucha gente. Entonces, esta transición al arte me liberó de eso. De un momento a otro, mi actitud hacia el riesgo cambió radicalmente, porque en vez de hacer cosas muy importantes, ahora hacía cosas que no tenían consecuencia nada más que para mí. Y podía experimentar libremente. Y si salía bonito, muy bien. Y si salía mal, o lo deshacía o lo botaba y no pasaba nada. Eso me hizo alivianarme. Entonces, esa liberación
esa levedad del ser, me ha acompañado en todo este proceso y me anima a ser más creativa, a experimentar cosas nuevas. De hecho, las cosas que yo hago no es que las haya visto, no es que nadie las haya hecho antes, no le tengo miedo a la innovación. Lo peor que me puede pasar es que no sirva. Y entonces eso me ha dinamizado y me ha propulsado a la experimentación. Y como verás, las cosas que yo hago son diferentes a las que hace todo el mundo. Y eso me gusta, no me intimida. Me parece que es, por lo menos es a mí lo que me interesa hacer, no repetir cosas que otra gente ya haya hecho. La otra cosa en que mi vida previa me informa es el concepto de valor agregado. En el caso de las manualidades y las cosas que yo empecé haciendo, utilizaba instrumentos muy básicos. Y entonces, al final, la diferencia entre la lana con que yo empezaba y la, digamos, bufanda con que acababa, era todo el producto de estas manitas. No había ninguna otra intervención de nada. Y eso me hizo ver en forma muy palpable cómo uno con estas manitas crea valor. Y que el chiste de la creación es justamente maximizar esa diferencia entre el costo inicial de los insumos y el valor final del producto. Eso indirectamente es una medida de la creatividad, porque es lo que vos le estás aportando a esa lana para transformarla en una cosa mucho más valiosa. La inspiración realmente yo creo que viene de dos direcciones. A veces se me ocurre algo que a mí me gustaría hacer y puede ser, y de hecho comenzó tratando de satisfacer necesidades que yo misma tenía. Por ejemplo, a mí me tocaba viajar mucho en mi profesión y en esos viajes uno pasaba el día trabajando como funcionaria y en la noche de repente invitaba a un ministro a una cena, eran misiones a diferentes países, invitaba a una cena en que uno tenía que ir más o menos glamoroso. Esa necesidad de transformarse uno como la Cenicienta, de funcionaria de día a persona glamorosa de noche, me empezó a llevar a pensar en qué podría hacer yo para satisfacer esa necesidad. Entonces empecé a pensar en collares, pero claro, tenían que ser como vistosos, como que hicieran una diferencia, porque en la noche yo iba a usar el mismo vestido negro de 3 huecos que había usado en el día, pero lo quería transformar en algo que se viera diferente. Entonces pensé en estolas, pensé en bufandas, pensé en collares, pensé en ese tipo de cosas. Pero además, para que me sirvieran, tenían que tener otras características, que no se arrugaran mucho, que no pesaran mucho, que no ocuparan mucho espacio en las maletas, que no fueran tan valiosas como que se las robaran a uno en los hoteles. O sea, una serie de cosas prácticas que yo buscando en el mercado, digamos, no encontraba a mi satisfacción. Entonces, un poco, eso llenar mis propias necesidades fue una de las fuentes de inspiración. Y a mí me gusta andar bonitica y vestida, pero tienen que ser cosas prácticas. La otra parte de la inspiración es más bien del otro lado. Veo un material bonito y digo, ay Dios, ¿en qué se podría convertir esto? Veo una lana preciosa y se me ocurre en qué eso se podría convertir. Entonces, yo diría que esos son mis parámetros y diferentes mutaciones y permutas de esas cosas es lo que lleva a las cosas que yo hago.
una de las cosas que me ha sorprendido, yo creo, en este proceso de creatividad, es ese proceso de solución de problemas en el proceso productivo. Entonces, cómo hacer las cosas no solo más fáciles, digamos, de producir, sino más fáciles para el usuario de usar. Y una de mis cosas es el minimalismo, que es lo mínimo que necesitas para que una cosa sea lo que es. Y si le quitas algo ya deja de ser eso. Y eso es una cosa que me inspira. Te puedo dar un ejemplo. Esto es inspirado en una filosofía de lo que es la joyería contemporánea, por ejemplo, donde ya lo que se valora no es la bondad de los materiales, no es oro, plata, gemas preciosas, no. El chiste está en, con cualquier material, acabar con una pieza ponible que diga algo y que sea como ingeniosa. Bueno, entonces aquí está, yo uso estos tubos de plástico para hacer esto, estos son fieltros que yo misma hago y eso, pero entonces el chiste de esto está en el cierre. Entonces ve lo que hago esto, aquí, con un tubo un poco más grueso, lo meto así y esto es el cierre. O sea, no puede haber nada más simple. Pero además esto tiene otras ventajas. Hay mucha gente que es alérgica a algunos metales, por ejemplo el níquel o el cromo o qué sé yo. Entonces, mis creaciones, en la medida de lo posible, no tienen nada de metal. Yo le busco una solución más creativa, más bonitica y sobre todo más práctica. Yo soy bastante fanática de la coherencia y la combinación y cómo van los colores y cómo van las texturas y cómo se complementan o se pelean cosas que uno nunca debe usar juntas. Y claro, cuando uno está haciendo cosas, al final tienes que hacerlo de acuerdo con tu propia estética, porque no hay otra. Mi medida, al final de cuentas, es si yo me atrevería a usar algo. Y entonces, digamos, eso acaba siendo mi marco de coherencia a la hora de hacer cosas. Pero aquí estamos hablando ya no solo de una pieza que debe tener su propio estilo o estética, sino de cómo combinas cosas. Ahí hay todo un chiste. Yo creo que es un arte que yo tengo, porque la gente me dice con frecuencia que, ay, qué bonito, pero es que esto va con esto, es que esto va con esto y todo va con todo. Yo empecé básicamente haciendo accesorios porque respondía a una necesidad muy clara y muy inmediata que yo tenía. Y en el proceso de hacer una cosa se va inspirando uno y va experimentando con otras cosas. Entonces un collar lleva otro collar, una bufanda lleva otra bufanda, qué sé yo. En los hechos yo empecé creando carteritas muy finas y planas, no se sorprenderán de saber, para poder meterlas fácil en la maleta, que fueran carteras de noche para los atuendos esos que me hacía cuando iba en misión. Cogí un papel periódico, empecé a hacer formas ahí, me compré un pedazo de tela, hice la primera cartera, me pareció más o menos, hice una segunda que ya quedó mejor porque resolví varios temas de confección de camino, y hice la tercera y dije, ya yo sé hacer carteras. Y como no sabía nada del mundillo del arte, y siempre me habían encantado las tiendas del Smithsonian, fui a una y pregunté, ¿y quién
¿cómo se vende aquí? ¿Quién compra? Ay, hay una compradora. Ay, ¿cómo se llama? Y usted me daría el número. Me dieron el número y yo llamé, hice una cita, llevé las carteras que tenía y el Smithsonian me las compró todas. Pero bueno, después de un rato ya me aburrí de hacer carteras. Y entonces empecé a diversificar, a hacer otras cosas y qué sé yo. Aunque yo dejé de hacer carteras, nunca se me quitó la maña de comprar telas bonitas para carteras. Entonces fui acumulando un tesoro de telas maravillosas que justo este año transformé en unos portaplatos de ensueño. No voy a volver a hacer carteras, ¿qué puedo hacer con esto? Y se me ocurrió entonces la idea de estos portaplatos. Entonces convertí lo que iban a ser carteras en unos portaplatos de película. Entonces, esa es una transición, digamos, de donde empezás con una cosa y acabás en otra, pero es una transición como orgánica. Bueno, eso varía, pero uso una gran variedad de cosas, desde agujas de crochet, 2 agujas para tejer. Hago mucho fieltro, por ejemplo, este tipo de material. Y una de mis especialidades, digamos, es lo que los gringos llaman repurposing. Es utilizar cosas para un fin diferente al que fueron creados. Entonces, por ejemplo, una cosa interesante es que estos collares que ahora ves ahí empezaron siendo individuales para la mesa. Y entonces yo, a partir de aquí, corté las figuras individuales y después las armo en la forma de collares o cualquier otra cosa que yo quiera. Pero entonces, parte del chiste de la creación es eso, que te diga ese individual que quiere convertirse en collares, para lo cual también uso pintura y eso, pero son técnicas mixtas porque aquí es el fieltro pintado y lo uno con una cinta de crochet y los aretes también son de crochet. Si la gente tiene la noción de que joyas son cosas de oro y plata, ni se me acerque, porque eso no es lo que yo hago, esa no es mi estética, eso no es mi patín. Pero si se atreven a ser diferentes y ojalá también un poco creativos, porque muchas de mis cosas lo que te ofrecen es una serie de posibilidades y vos decidís en cómo las usás. Entonces participás de alguna manera en ese proceso de creación. Te enseño, por ejemplo, unos collares que hago. Es, sí, muy linditico, pero es un aro. Pero entonces, ¿qué puedes hacer con esto? Puedes hacer distintos tipos de collares, por ejemplo. Cada una rosca es diferente, te lo puedes poner 2 veces, 3 veces, qué sé yo. Pero también esto no tiene por qué ser un collar. Puede ser también un brazalete. Entonces, si le das vuelta así, es un brazalete. Entonces, vos dirás si lo que compraste es un collar o un brazalete. En realidad es ambos, depende de lo que vos querás hacer con eso. Entonces, este tipo de cosas que lo que te dan son posibilidades y vos decidís al final, eso me encanta. Ese es mi público meta. Gente que aprecie la exclusividad, las cosas diferentes, que se anime, que valore el diseño y no lo vea, si ve un collar así, eso es un pedazo de plástico. No, eso no es un pedazo de plástico.
está hecho de un pedazo de plástico, pero no es un pedazo de plástico. Yo invito a las gentes que les interesen los procesos creativos y las cosas bonitas y diferentes de ponerse o para la casa, que visiten mi estudio. Es un rincón de creatividad aquí en Escazú, pero si en algún momento andan buscando algún regalo o para uno mismo o para alguien difícil de regalar y que quieran algo que es exclusivo, diferente y además no estratosféricamente caro, que se acerquen.